En el año 97 quise conocer las estrellas, quise conocer que hay más allá de nuestras fronteras y construir una nave espacial, no mentira. Y bueno, me fui a viajar, llegué hasta el Brasil y en el Brasil compré una máquina de tatuaje. ¿Qué tal, mis amigos? Saludos desde Tattoo Metal Magazine. Bueno, para que vean con qué personaje estamos acá, acompañados de un gran amigo de hace full años, amigos en el arte, en la música, en todo, ¿no? Bienvenido, Cristian Jerez, una de las personas pioneras dentro de lo que es el arte del tatuaje acá en Ecuador. Saludos, people, ¿cómo están? Un abrazo para todo el Ecuador, para todos sus amigos que me conocen, para toda la gente que no igualmente. Mi vida siempre es las aventuras y los tatuajes y un gusto estar aquí con mi querido amigo El Muerte. Bueno, sí, como tú dices, o sea, hay mucha gente que te conoce también, pero gente que de pronto no te cacha, ¿no? Porque ya sabes, los años pasan, Sí. la nueva escuela, la vieja escuela. Ya nos estamos haciendo viejitos. Y justamente para eso es este espacio, para Sí, bueno. que la gente tenga la oportunidad un poquito de conocer cómo fue al inicio lo que es este arte de tatuaje. Cuéntanos desde qué año más o menos ustedes están ligados a lo que es en sí el arte y la elaboración de las primeras máquinas de tatuaje que se hicieron acá en Ecuador. Bueno, Precisión Tattoo nace en el año de 1997, conformado por los hermanos Jerez. Somos 3 hermanos y con mi viejo serían 4. Y nos gustó bastante este arte de tatuar porque los tatuajes cuentan historias de tu vida, te dejan marcadas cosas que alguna vez viviste, ¿no? Y no las quieres olvidar. Y tener un tatuaje hace muchos años atrás era muy complicado, muy difícil, la gente te veía mal. Era muy feo tener un tatuaje y nosotros quisimos esto botarlo, ¿no? Que todo este truco de esto mental que la gente tenía que los tatuajes son malos, Romper los prejuicios. Eso, romper los prejuicios, ¿no? Entonces rompimos los prejuicios, fuimos los pioneros fabricando máquinas, hacíamos máquinas de bobinas, teníamos un taller especializado con tornos y toda esta maquinaria, hasta que llegó la edad china. Los chinos llegaron con sus máquinas y con su tecnología, entonces las máquinas de bobinas se fueron quedando para la historia. Ya, o sea, ¿cómo ustedes experimentaron hacer la primera máquina? ¿Cómo fue esa nota? Los primeros años de los tatuadores que vivimos fueron unos años muy locos porque tenías que inventarte una máquina de tatuar. Obviamente, primero con los motorcitos. Tienes que desarmarla y dañarle a tu papá su grabadora, su radio para sacarle un motor o de tu carrito con un esferográfico, con tinta de esfero y estar tatuando o a mano. Experimentando. No había materiales, no había agujas, no había las tintas que ahora tienen. Imposible antes. Ahora existe una infinidad de productos que muchachos que llevan 1 año, 2 años, 3 años son muy buenos ahora. Gracias a la tecnología que ahora hay. Bueno, hay de todo, porque son Sí, buenos y otros que no nacieron se para ser lanzan tatuadores. así de las ¡Salute, people! ¿Cómo es? Cuando ustedes, o sea, ¿cómo hicieron? ¿Desarmaron primero una máquina original para ver cómo era el marco? Como bueno, mira, verás, ¿Cómo fue esa nota? uno de los, había un estudio muy antiguo en Quito, entonces estaba un amigo que se llama Roberto Guevara, Ya. uno de los estudios más antiguos donde ellos vendían una máquina de tatuar, y eran las máquinas de bobina, las Hog Spalding, las máquinas ¿Qué de año cuerdas, era más o menos eso? más o menos del año 97, 96, Ya. por ahí. Y comprar una máquina era muy costoso porque no había internet. La accesibilidad del internet hace que todo el mundo traiga cualquier cosa de cualquier lado y ahora es muy fácil, ¿no? Antes no existía esa facilidad. Solamente lo único que teníamos eran las revistas Tattoo. ¿Te acuerdas de las revistas Tattoo? Claro, los flash. Las revistas antiguas donde
Vos les indicabas, a ver, ¿qué quieres tatuarte, ñaño? Y le indicabas en una revista todo, loco. Claro, incluso, Y luego dibujando a mano. incluso, claro, eran las revistas americanas las que... Sí, y eran luego, caras. luego las Flash, y luego ya salió también una época en que salió las españolas. Sí. Esas ya venían más a completas de colores, full Claro. diseños, todo eso, ¿no? Pero esa te digo, o sea, por ejemplo, ¿en qué momento ustedes ya elaboraron la primera máquina? Bueno, Pero bueno, Simón, en el año 97 quise conocer las estrellas, quise conocer que hay más allá de nuestras fronteras y construir una nave espacial, no mentira. Y pero me fui a viajar, llegué hasta el Brasil ¿ves? y en el Brasil compré una máquina de tatuaje. Cuando compré me quedé loco, dije, wow, lo tengo, sí lo puedo hacer. Y la traje a Quito y me la desarmé, claro, como él dice, y me puse a copiarme, no me puse a fabricarlas aquí. Para venderlas acá también fue un poco difícil porque la gente no piensa que el producto ecuatoriano es bueno. Entonces yo les decía, mira, ve, esta máquina la traje de afuera. Ya, pero, o sea, también en ese entonces, por ejemplo, comprabas la máquina y el resto. Y el resto de cosas. Los grips, o sea, era difícil, por eso es que era medio complicado. Sí, era todo un tabú, era claro. Y ser tatuador era difícil. Claro. Ahora los tatuadores, te digo, solamente miras un curso en internet, en YouTube, de 30 minutos todo y ya eres tatuador. Antes no era así. Claro. Era todo un misterio, la gente, claro, la gente no te enseñaba cómo tatuar. Tenías que pasarla bastante tiempo mal. Por ejemplo, en los estudios antes, si querías ser tatuador, te tenían por muchos tiempos solo limpiando la tienda. Tú estabas a cargo de la limpieza y nada más. Claro, era un círculo muy cerrado. Era un círculo demasiado cerrado, eran agujas, no habían. Tatuábamos con unas agujas finas que se llamaban agujas de pelo y nosotros las soldábamos y vendíamos las agujas soldadas. Claro que no nos quedaban bien las sueldas como son ahora. Ahora las agujas ya vienen de fábrica bien hechas. Claro. En cuestión de estudios de tatuaje, tú que has estado en la capital, que podemos decir que es de donde partió este arte ya de una manera profesional, ¿no? ¿Tú te recuerdas más o menos cuando tú iniciaste en este mundo? ¿Qué estudios habían ya? ¿Quiénes fueron los iniciadores de tu conocimiento? Claro. De ¿quiénes fueron los primeros tatuadores de Ecuador? Claro, mijo, uno de los estudios más antiguos del Santiago Terán. Santiago Terán también, saludos, ojalá me veas algún rato, amigo. Un viejo tatuador que por ahí anda también. Otro de los estudios antiguos era el de Tatuquito, el Paco Andrade, saludos al Paco. Y el del Mauricio Naranjo, el Murdo, que sí lo conocen varios, saludos al Murdo Cabre Loco. Entonces esos eran uno de los estudios clásicos de ahí, de esos 3 estudios yo recuerdo. Ya, qué chévere. En cuestión de también esto de las perforaciones corporales, todo lo que es piercing, en Ecuador, o sea, tú eres parte de esta, ¿no? De esta historia. Sí, sí. ¿Tú en qué año más o menos puedes darnos testimonio de que entró ya esto de los piercing, de las perforaciones? Ya profesionalmente. Claro, ¿no? O sea, nosotros veíamos en las revistas que los gringos ya tenían ya los claro, piercing, siempre. Pero acá no llegaban todavía. Entonces, yo pienso que uno de las personas pioneras de entrar a esto es el Marcelo de Ciencho. No sé si lo conoces, el Marcelo de Ciencho. Sí, sí. Él fue uno de los primeros, y los piercing antes eran muy caros, muy costosos, claro. Era novedad cuando recién venían. Un piercing en la lengua te costaba $60. Un piercing en la lengua ahora valen 10, 15, depende del lugar, ¿no? Pero antes no menos de $60. Y hubo mucha gente que lucraron de esto, que aprovecharon de esto y se hicieron millonarios con en la época. En la época que hubo. Porque así es todo, ¿no? Claro. Tienes que aprovechar. Ahí hubo mucha gente que sí aprovechó. Tú como prácticamente, digamos, conoces a todos los estudios en Ecuador, porque siempre andas, ¿no? Estudiando material, todo eso. ¿Cómo ves de los inicios, la, digamos, época media y la actual?
¿Cómo ves el desenvolvimiento que ha De la tenido época, la época de piedra ahora. Claro, o sea, ¿Cómo eran los primeros cavernícolas? eso, o sea, como... Eran, los primeros cavernícolas eran más salvajes que los de ahora. Eso siempre. Eso La gente de ahora ya es más aniñada, ya es más refinada, son más cultos, hacen tatuajes muy bonitos. Y los antiguos, los de la vieja escuela como yo, pasamos épocas muy bonitas, conocimos amigos muy chéveres, hacíamos cosas muy locas. Y eso es lo que les puedo contar, compañeros. Y digamos, tú a la gente que está empezando, gente que decide estar poniendo sus estudios, ¿qué recomendación? ¿Qué consejo les diría? Más que consejo, recomendación, porque tú has visitado varios locales, entonces... Bueno, una recomendación, sean siempre únicos, traten de tener su local muy limpio, traten de tener lo más simple posible, no se llenen de muchos objetos, sí, porque la vista fastidia de tantos objetos en un local. Traten de tenerlo lo más simple, lo más sencillo, lo más higiénico, y dibujen, inventen, dibujen, y eso es todo. Y sean felices. Eso es un punto muy importante el que tú dices, o sea, es un proceso esto de tatuarnos. Sí. No es que ya te sale una línea No, y ya estás claro, listo. tienes Tienes un punto muy importante, que es que la gente que quiera dedicarse a este arte tiene que aprender primero a dibujar, tiene que saber de pintura, todo sí, eso, ¿no? de arte más que nada, Arte. claro, de arte. Y traten también de vincularse con gente más antigua que ustedes, porque los antiguos ya vivieron, ¿no? Para que ellos te cuenten qué debes de hacer. Sí, para que ellos te den consejos y ellos te enseñen cómo debes de tener tu local, cómo debes de ser como un artista, cómo debes de comportarte y cómo debes de crear tus imágenes y tus tatuajes. En cuestión de lo que ahora tú ves, pues ya por todo lado se puede decir que hay gente que está dando cursos de tatuajes. ¿Cómo ves esta manera de explotar el arte? O sea, el tatuaje ahora se ha vuelto una industria, ¿no? Es una industria muy grande, es una industria que a todas las personas que desean vincularse a este arte les da oportunidades. A mí el tatuaje me ha llevado a estar en los lugares más increíbles, amigos. Me ha llevado a conocer personajes que aquí como mi amigo, muy chéveres, y a estar en los lugares más impresionantes. Si quieres ser tatuador, hazlo, pero hazlo bien. De las convenciones que recuerdas, ¿cómo recuerdas que empezó esto de las convenciones en el país? Bueno, todo nos llegaba, como te digo, por revistas de información, ¿no? Entonces salían en revistas desfilando convenciones, los gringos desfilando ahí en convenciones Pero acá en Ecuador, o sea, en Estados Unidos, o sea, era lo que no nos gustaba, lo que nos primero pasaba, veíamos, lo claro. que veíamos. Según esa información comenzaron a hacer las primeras convenciones que se hicieron aquí en Riobamba, en Quito, en Loja, fui donde de Esparza. Hicimos unas convenciones agradables, hermano, pero no había muchos tatuadores, ¿no? En las primeras convenciones había, qué sé yo, 10 tatuadores, no más. 10 tatuadores ahí haciendo convención. Todavía la gente no estaba muy involucrada en esto, todavía le veían como un tabú y no le veían como algo lucrativo, ¿no? Como una profesión. Había gente que me decía que no se puede vivir de esto, porque no le veían como algo bueno, le veían como algo, como que un ladrón, un delincuente debe de llevar un tatuaje. Ahora le ves a todo el mundo, brother. Bueno, una de los motivos, se puede decir que nosotros cuando emprendimos lo que es las convenciones acá y empezamos en el año 2008 siendo la primera convención. 2008 fue, ¿no? Sí. 2008, wow. Sí, Casi 2008, 28, 2009, casi 20 2010 años. y 2011, o sea, fueron 4 años seguidos. Bueno, una de las razones fue justamente esto, como tú dices, romper los prejuicios, hacer que la gente conozca un poco más, que pueda estar al alcance, ver a los tatuadores en vivo, conversar con ellos, y logramos ese objetivo. Nos costó mucho sacrificio, pero lo logramos.
Pero por ejemplo, en esos años tú cachas que casi los tatuadores no se conocían, ¿no? Claro. Vinieron a Cariobamba, que fue uno de los lugares donde que Sí, primero y se pasamos hizo. muy chévere. Y ahí pasó algo importante, ¿no? De que no fue por competencia. Más amistad, ¿verdad? La gente se conoció, Claro. compartió los bares, putas se hicieron amigos, panas. O sea, fue una noche Sí, chévere, sí. ¿no? ¿Qué opinas? Yo te digo que las primeras convenciones que se hicieron acá en el Ecuador fueron bastante amigables porque no había tanta gente, ¿no? Ahora miras demasiada gente, ya no les conoces a todos los tatuadores. Como que van, se Y encierran. claro, Y y uno se cree el más importante que el otro, se cree superior al otro, más artista que el otro, cuando el tatuaje es solo un medio para vivir, es un medio para poder sacar para tu sobrevivencia, para tu comida, y eso es todo. Entonces me parece mal esa nota, ¿no? Ya no hay esa amistad, ya no hay no ese se va- cariño, esa buena onda que había antes. claro, Ahora es una competencia. Enfermiza. Es una competencia, ahora una competencia que hasta se van de puñetes, se pelean, se insultan. Yo he visto varias veces y me parece mal y desagradable eso. Creo que deberíamos retomar ese punto de que si vas a una convención, vas a hacer amistad, a compartir conocimiento. Pasarla bien, pasarla bien porque es gente como tú, ¿no? Que le gustan los tatuajes, gente distinta, tal vez parecida a ti en ese punto del tatuaje. Porque hay tatuadores de varias, de mil maneras. Hay tatuadores como él, yo, rockeros. Hay tatuadores raperos, hay tatuadores chicheros, salseros. Entonces, lo único que te une es el arte de tatuar. Eso es todo, amigos. En Quito, ¿cómo van las convenciones? Te comento que en Quito hay una saturación, brother. Ahora hay muy seguidos, ¿no? Cada mes, cada 2 meses se oyen eventos. Y por todo el país también. Porque esto, o sea, como te digo, es una industria ahora. Es una industria donde todo el mundo trata de trabajar, pues, viejo, de trabajar, de salir adelante mediante este arte del tatuaje. ¿Ustedes me hicieron cuántas convenciones? Nosotros hicimos dos convenciones. Una fue en el 2015, el Ink Fest Tattoo, donde la pasamos loco. Bien. Una locura, sí, estuvimos presentes ahí. Sí, y tal vez están preparando algún otro evento. Por el momento no, hermano. No, por el momento no, porque ya existe demasiada gente que ya hace estos eventos ya. Entonces, si hay un evento muy seguido, es un poco aburrido, ¿no? Ya te cansa. Y lo vuelve muy común. Muy común lo vuelve, claro. Entonces, el tatuaje antes era como más underground, ¿no? Exactamente. Como que la gente decía, wow, voy a conocer a un tatuador, voy a hacerme un tatuaje, y era más reservado. Y de paso que había las primeras suspensiones corporales. Claro, era una locura total, sí, claro. Pues, sí, fue una época muy chévere, fue. Una explosión de arte prácticamente. Sí, una explosión de arte. Bueno, ahora yo les felicito a todos los nuevos tatuadores. Les felicito porque les veo que tienen buenos materiales y todo el mundo se esmera por hacer muy buenos trabajos. Sigan así, muchachos, y siempre busquen hacer lo mejor, ¿no? Hacer como tu tatuaje se vea más bonito, porque eso es lo que necesitas para que la gente venga, te busque, que tu tatuaje se busca. En cuestión se puede afirmar, ¿no?, que hay una falta de control sanitario por parte de los entes que están encargados de esto. ¿Tú piensas que sí debería haber un control un poquito más riguroso en los establecimientos que existen? O sea, sí existe, ¿verdad? El ARCSA está a cargo de controlar. Y si hay visitas en ciertas ciudades, yo he oído, como en Quito, si hay salubridad, y los encargados del Ministerio de Salud deben ir a controlar eso. Y en varias ciudades igual. Entonces, sí hay un control, pero no un control más estricto, ¿no? No hay un control más estricto. Tal vez sí sería bueno que exista para que haya una igualdad de precios, ¿no?
Porque hay gente que tatúa muy barato, hay gente que hace tatuajes desde $5 que me parecen absurdos. Absurdo, claro. Claro, un día llega un señor a mi tienda y me dice que se quiere tatuar aquí una lágrima. Y le tatué una lágrima y que me da $5. Mira, bacán que topas este punto, ¿no? En este sentido, o sea, por ejemplo, a mí ayer también me escribieron, me dice, oiga, pana, usted tatúa la cara. Le digo, ¿sabes qué? Digo, tienes que venir para conversar y luego de eso sacar una conclusión si es que está apto para, porque no, a veces también me pasó un caso que vino un cliente y ¿sabes qué? Hazme aquí una telaraña con una araña colgada. Yo le digo, a ver, pero ¿cómo así quieres hacerte? No, nada, estoy imputado de la vida que es liberado. En primer lugar, o sea, hacerte esa huevada aquí te va a causar, eso sí, rechazo de la sociedad primero. Bien. Luego no vas a poder conseguir trabajo, vas a tener problemas, sí, ya en tu vida diaria. Entonces, ¿sabes qué? Digo, tienes que pensar, muy bien, ándate a tu casa y regresa en 2 días pensando. Si es que en 2 días vienes y dices, ¿sabes qué? Simón, hazme, yo te hago lo. Esa idea me pareció bien, que él o sea, le diste un chance de que vaya a pensar en lo que va a hacer. Sí, porque hay otros manes que Sí. aprovechan, ya claro, vete. Sí. Pero yo te cuento Hagan otra historia, verán. Un día vino así mismo un muchacho a decirme que le tatué la cara. Dijo, quiero tatuarme la cara, hazme la cara. Y yo le dije lo mismo que tú, piensa bien, la gente, y te va a ir. Me vale, me dijo, si tú no me haces, me hace otro. Y se fue y le hizo otro. Entonces, cáchale, lo hizo. Sí, no, y este pana, cachas, después nos hicimos buenos amigos, me agradeció mucho. El pana, claro. Claro, dice, no, dice, bacán, loco, dice, ese día andaba, dice, o sea, bien, dice, perdido, con vidas, dice, no, pensé, dice, te felicito, dice, por el profesionalismo que claro. tienes, dice, Te diste una buena... En otros casos, digo, sí, en otro lugar, lo que primero ponga, a ver, ya, claro, vente y junte, y allá, vos, digo, porque como eres mayor de edad, Claro. ya ese es tu problema. Entonces, es bacán que tú puedas hacer punto, incluso siempre tratar de comentar lo que es manos también, ¿no? Sí. Por el problema que hay de cicatrización. Y todo se borran, eso. los tatuajes en las manos se borran. Eso. No, se quedan muy bien marcados. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que se debe ser profesional y explicarle al cliente los pros y contras que tiene, ¿no? Entonces, importante es el punto que topaste. Hay este tipo de experiencias que pasamos todos los que nos dedicamos a este arte. No sé, ¿tú alguna otra experiencia así especial que te haya pasado? Bueno, yo te voy a contar una historia que tuve con una perforación. Por ejemplo, vos le hicieras una perforación, un príncipe Alberto o sea, el príncipe Alberto es una argolla en la punta del pelo. Ya, claro. Y le pusieras ese piercing a un señor que viene a un cliente. Bueno, yo honestamente no estoy preparado para eso. O sea, no tengo conocimiento de cómo se pone ese piercing. De ahí obviamente hay veces que te toca hacer cosas que van un poquito más allá de lo común, pero si tú estás preparado, eres profesional, obviamente lo haces. Claro. Pero ahí entra la honestidad, ¿sabes qué? O sea, yo no he hecho ese tipo de perforaciones, no tengo conocimientos, no le puedo hacer. Pero tú lo hiciste. Bueno, pero vino el cliente y me dijo que se quería hacer, le dije... No sabía lo que hacer, le decía, tengo que cogerle el pene a un extraño. Entonces yo sí lo puedo hacer, Se me pero maricón, claro, se me va a ver maricón, y si se le paga todavía, entonces yo lo que hice, yo tenía mi amigo, mi colaborador, yo le dije, compañero, te toca, buena suerte. Hazlo tú, le dije. Ya. Y mi amigo me dijo, yo le hago, pero yo le voy a cobrar muy caro. Claro. Le cobramos... Ese tipo de cosas y es una cirugía, pues, Sí. algo bien delicado, como una operación, algo súper. Bueno, es algo rápido también, bueno, pero le cobramos $150. O Y sea, el señor lo pagó. Esa digo, porque no cualquiera está preparado para hacer ese tipo de perforación. Claro, entonces así es con los tatuajes, a veces hay que hacerles tatuajes en zonas íntimas de los hombres, tatuajes en zonas íntimas de las mujeres. Perforaciones. Perforaciones igualmente. Me ha tocado borrar
nombres de los ex maridos de las chicas. Un día me fui a tatuarle a Que una es bastante común eso. Sí, un día me fui a tatuarle a una chica que tenía aquí Marco. Me dijo, mi marido está enojado porque aquí dice Marco. Borra, me le hice una pluma aquí encima. Y luego me dijo, oye, a la semana que viene ven a borrarme el de acá, aquí decía José. Qué José, entonces te topas con una serie de historias, una serie de cosas que te llevan los tatuajes, ¿no? Te topas con artistas, con famosos y así también con gente de la calle, con delincuentes, con malandrines, topas con todo tipo de gente loca. Y uno como está dedicado a este arte, tiene que estar preparado para conversar, tratar de la misma manera a todos quienes confían. Claro, hacerlo tu la trabajo piel, bien, ¿no? hacerlo tu trabajo bien. Eso, yo te cuento también una anécdota súper especial, te puedo decir, ¿no? Que tuve la oportunidad de tatuarle una monja. Pues eso sí fue... Con el hábito, vino vestido de monja. Claro, vino con la madre superiora, dijo, ¿sabe qué? La hermana quiere tatuarse. Yo le digo, pero no es prohibido en la religión. Y me supo decir que quien había fundado esa congregación, como prueba de entrega a sus creencias, se había hecho como un clavo y tinta aquí en el pecho. Entonces dijo que ella quería, como en homenaje a eso, también hacerse. Entonces, cacha. ¿Qué le tatuaste un clavo? Tuve que cerrar todo eso. Y ya, pues ahí la monjita se empieza a sacar todas. ¿Se desnudó? Una batita así, nada más. Ya. Se tatuó ese sol que viene en JHS. Ya. Entonces, cacha, esa experiencia fue loquísima. Sí. Bueno, de hecho, la monja no era de Ecuador, era de México. Entonces conversamos, yo le dije, oiga, ¿y cómo así? Entonces ahí nos conversamos, pues y cómo así se decidió hacer eso, que era muy especial para ella, muy significativo. Y bueno, eso es algo que de pronto la gente no supo, no conoce, y que son experiencias fuera de lo común, ¿no? Por eso justamente conversamos con todos ustedes, para que sepan lo fascinante que es este arte, ¿no? También una vez vino un mayorcito, ¿Ya? el maya casi temblando, Viejito, ya. pues loco, o sea, con bastante. Yo ni le comprendía cómo hablaba. Pues vino con el hijo y dice, ¿sabe qué? Dice, ¿sabe? Quiere tatuarse. Le digo, tita, pero aguantará, loco. Digo, es que sí, es doloroso. Y aguantó. Y a esa edad más que nada, o sea, Claro. más le digo. Dice, no, dice, hágale, dice, voy a estar presente. Dices que es una de las cosas que Que el le papá faltaba. quiere irse a Claro, hacer. sí. Es su anhelo, es su anhelo. O sea, es algo pendiente que él tenía Eso. y no estaba en paz. Entonces tatúense, ya vieron, para que no lleguen a viejitos, tatúate ya, ahorita. Claro, eso, y fue una experiencia bacana. Y siempre que nos encontramos con los panos, nos agarramos a conversarnos de ese tipo de cosas que hemos pasado, la lucha que se ha hecho. Tú también con el local que tuviste en Quito, ahora está... ¿Dónde te puedes encontrar ahora en Quito? Estoy por la Basílica en la calle Venezuela y Oriente. Dales tu número, de pronto tú te dedicas también a restaurar máquinas. A reparar máquinas, te entrego materiales, piercing, tintas, agujas, cartuchos y te envío a tu casa sin ningún costo. Ahí me timbras, aquí está mi número, a ver, ¿les puedes dejar abajo o les digo? No, díctales y también obviamente el saldo ahí. Ya amigos, mi número es Cristian Jerez, 09-915-92842. Cristian Jerez de Precisión Tatú. Esa es. También puede ser él en los años que hicimos las convenciones con uno de nuestros auspiciantes. Simón. Así es que es una persona que siempre ha estado activa ahí con el arte, apoyando, ha hecho convenciones, ha estado, pues, como decíamos, elaborándolas. Tenemos ahí varias máquinas tuyas que en sus tiempos Ya no se los ocupa, ya no se los ocupa. Sí, de vez en cuando sí. Ya casi nadie ocupa las bobinas ya. De hecho, yo tengo los tubos de acero, Sí. así, todo.
Es que es la comodidad, ¿no? No, Antes, es que prácticamente uno ya está acostumbrado a eso porque pasó esa época. claro, Entonces es muy difícil dejar atrás todo eso. dejar atrás, se extraña mucho. El Claro. sonidito, cachas, que Zzz. cuando tú ya pasas por un local, ¿cómo escuchas? Qué chévere, Qué bacán. Hoy bacán. están tatuando, Sí. así bacán. En cambio ahora no se escucha nada. No, claro, sí. Entonces, este tipo de cositas nunca deberíamos dejar morir. Las convenciones también eran así, solo con máquinas de Solo, bobina y se oía claro. Claro, sonidos claro de que motores. Ahora, claro, ya se los escucha en silencio. Era más complicado, pues, de calibrar, saber cuando claro. hay que cambiar los flejes, toda esa nota. Sí, y tener el cable, y a veces se te dañaba, que se Los te dañaba el cables, pedal, los- que se me las dañaba el suelas. clipcore, que se me dañaba la fuente. Sí, Ahora no. llevas todo tu equipo de tatuar en una máquina de este tamaño, ¿Ya? y es todo tu equipo, ¿ya? Y puedes tatuar en la montaña. ¿Dónde Yo está? una vez estuve metido en el Coca, tatuándole a un guarani en la montaña, con una Qué máquina de bacán. esas. Entonces, por eso te digo, el tatuaje me ha llevado a conocer y a recorrer las más locas y fascinantes historias y lo sigo haciendo. Eso es que chévere, bueno, una pequeña conversa acá con nuestro amigo, hermano, de Señor siempre, Beck. Cristian Jerez, Precisión Tatú, siempre de pie. No sé, alguna cosa antes de despedirnos. Se viva el rock and roll. Nos vemos, people. Hasta la próxima, hermanos. Chao, Tattoo muchachos. Metal Magazine. Que tatúense.